Muchas gracias, Enrique Quintana, por su comentario. Vamos a otras cosas. Saludo en el estudio a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Muy amable, qué bueno que estás con nosotros. No, hombre, al contrario, Juan Carlos, un gustazo. Javier, hablemos de legalidad o de ilegalidad, que ya no sé qué es más frecuente en estos tiempos que estamos viviendo en México. Hace unos días el Instituto Nacional Electoral le ordena al presidente de la República que deje de hablar del proceso que no ha iniciado del proceso electoral, y después de una candidata en específico, o posible candidata, Xóchitl Gálvez. Pero acusa de recibo, pero como que me da la impresión de que da la manera de darle la vuelta a la ley. Eso es ilegalidad también. Sí, a ver, y yo diría aquí la gran paradoja es que el presidente no está desobedeciendo solo una orden que le está dando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, sino que está incumpliendo con un mandato que está en la Constitución y que fundamentalmente lo que dice es que ningún servidor público, empezando por el presidente, puede utilizar recursos públicos para influir en la equidad de la contienda electoral. Y lo que ha hecho López Obrador, no solo las últimas semanas, sino ya prácticamente durante años, es utilizar espacios que se pagan con recursos públicos, que son las mañaneras, en las cuales el presidente no habla como un ciudadano común y corriente, como un dirigente partidista. Habla como el titular del Ejecutivo, y él utiliza esos tiempos oficiales, esos espacios pagados con recursos públicos para atacar a la oposición y para impulsar a su partido. Claro. Yo creo que ahí la solución es muy clara. El presidente no tiene que estar haciendo absolutamente nada en términos del proceso electoral, no tendría por qué estar interviniendo. Creo que la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias lo único que hace es aplicar esa norma constitucional que ahí está, que además peleó López Obrador cuando era opositor y se quejó amargamente en el 2006 de la intervención del presidente Fox. Y como dices, vemos intentos por intentar darle la vuelta a la ley y a la Constitución, pero la verdad es que esos intentos son igual de inconstitucionales que esas declaraciones explícitas del presidente. Ahora, este incumplimiento de la ley, darle la vuelta, a ver cómo le hacemos para que decimos que sí acatamos, pero a la mera hora no acatamos, empieza con el presidente, pero continúa con todos los que ahorita están buscando ser los coordinadores de su movimiento o la oposición del movimiento, etcétera. Es decir, ahora todo el mundo se está sumando a esta ilegalidad. Sí, a ver, yo te diría, y quizá con un agravante adicional, porque por lo menos en el caso de la intervención del presidente López Obrador, hubo decisiones tanto del INE como el Tribunal Electoral que confirmaron que el presidente no se tiene que meter. Lo que sucede ahora con los otros actores, como bien dices, con Morena y sus aliados por una parte y por el Frente por el otro, es que simple y sencillamente adelantaron los tiempos de las precampañas. Pero eso tampoco es legal. Por supuesto que no, digamos, hay una regulación, digamos, clarísima que dice con claridad cuándo inician las precampañas. Las precampañas tendrían que iniciar hasta noviembre, son tiempos que están acotados, hay reglas de fiscalización, es decir, hay todo un sistema que lo que busca garantizar es equidad en la contienda, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, es decir, que no se gaste tanto dinero durante tanto tiempo, que sepamos de dónde vienen los recursos y cómo se están gastando. Y primero el presidente de la República adelanta el proceso de sucesión de Morena y sus aliados, y luego lo que hace la oposición con una lógica, yo te diría, política muy cortoplacista, pero al mismo tiempo muy irresponsable, es sumarse también a esa ilegalidad. Las dos conductas fueron denunciadas tanto ante el Tribunal Electoral como ante el INE, y la verdad, ahí sí, ni modo, hay que decirlo. Creo que los dos árbitros se han quedado muy cortos, la realidad política parece que los está rebasando, creo que están en una posición difícil, pero siendo la ley tan clara, yo creo que lo que debió haber hecho en su momento la autoridad electoral es ordenar un freno a este tipo de actividades, decirle a los actores políticos, esas reglas del juego con las que podemos estar o no de acuerdo, pero que son las reglas del juego, se tienen que cumplir, y yo creo que las precampañas, como marca la ley, tendrían que empezar hasta noviembre. Hoy lo que estamos viendo, déjame ponerlo así, Juan Carlos, son burdas simulaciones, porque lo que nos dice tanto el Frente como Morena y sus aliados es que estos son cargos internos. La coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación, la coordinación para el Frente. Bueno, caray, cualquier persona, ¿no?, que vea lo que está sucediendo sabe que esto no es así. Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes de un lado, Adán Augusto, Marcelo, Claudia. Pues ellos no quieren ser coordinadores ni de la defensa de la Cuarta Transformación, ni del Frente. Lo que quieren son ser las candidatas o los candidatos a la presidencia. Todos sabemos que eso es lo que se está eligiendo, pero
ellos están con esta simulación y hay que decirlo, los árbitros electorales también quisieron cerrar los ojos ante la realidad y convalidaron, por lo menos parcialmente, estos actos simulados. Pero de nuevo, cambiarle el nombre, en lugar de ser un candidato o un precandidato, a ser el que busca encabezar la coordinación para el frente de no sé qué, pues es darle la vuelta a la ley, por un lado. Y por otro, ahora que mencionabas a los dos árbitros, me parece que también ahí se están quedando bastante cortos. Por un lado, el tribunal avala que esto continúe, pero le echa la bolita al instituto diciéndole, bueno, regúlalo y también fiscalízalo o encuentra los mecanismos para hacerlo. Pero por otro lado, el instituto parece que está actuando de manera demasiado conciliadora o demasiado tibia. Sí, a ver, yo te diría, creo que lo que termina diciendo el Tribunal Electoral es una suerte de posición intermedia. Es decir, en un primer asunto que llega ante el tribunal relacionado con el caso de Morena, sí, había magistrados que básicamente decían no hagamos nada. Y también creo que ha habido posiciones muy similares en el INE. Había otra posición en el otro extremo, que además yo te diría, creo que es la correcta, que consistía en decir esto se tiene que frenar porque es una simulación y vayámonos a noviembre a los procesos internos. Me da la impresión de que en ninguno de los dos ámbitos se lograron las mayorías necesarias. Entonces, ¿por qué se optó por, déjame ponerlo así, una solución que nos dice, bueno, mira, en principio vamos a considerar que estos son procesos al interior de los partidos políticos, sabemos que no, esto no es así, vamos a seguir diciendo que están prohibidos los actos anticipados de campaña y por eso en estos procesos no se puede hacer nada de lo que se esperaría en una precampaña. No se puede llamar al voto, no se pueden presentar plataformas electorales, no se pueden hacer propuestas de gobierno, no se puede hacer referencia a la elección del 24. ¿Qué se hace? Pues por supuesto todos que los se días, hace, además. porque ¿qué vamos a esperar de dos contiendas que lo que buscan es la presidencia de la República, ¿no? Entonces pone ahí una norma que ya estaba, pero que es de muy difícil cumplimiento en este momento. Y lo que ordena, que creo que es positivo, pero a final de cuentas lo ideal era frenar el proceso, es ordenar que por lo menos haya una fiscalización y una rendición de cuentas en la parte de los recursos. Yo creo que es una solución intermedia, subóptima, muy problemática, que de alguna manera lo que refleja es que por lo menos en estos dos órganos la mayoría de sus integrantes no se está comportando a la altura. Es un árbitro, yo diría, Juan Carlos, que no está ni marcando las faltas ni sacando las tarjetas en el momento que debe, y cuando a los árbitros les pasa eso, de repente lo que pasa es que todo el partido se les sale de control. Aquí el gran riesgo es que nos vayamos al proceso de 24, que va a ser el más grande, el más complejo, donde va a participar el mayor número de personas, sí, con un árbitro poco creíble, con un proceso adelantado y con violaciones que eventualmente le podrían pegar incluso a la validez de la elección presidencial y de las otras elecciones. Ahora tenemos la perspectiva de un árbitro disminuido. Sí, yo creo que este es un árbitro que, a diferencia de lo que habíamos estado viendo, ha habido diferentes momentos, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. El Tribunal en particular vivió momentos, tú te recordarás ese momento donde había dos presidencias y la verdad esto ya era un tribunal muy decadente, pero después de esa crisis yo sí creo que el Tribunal Electoral a partir de 2021 empezó a tomar decisiones de nueva cuenta, a favor o en contra de quien sea, pero aplicando la Constitución y la ley. Creo que el Tribunal Electoral construyó una legitimidad y un capital que hoy se podría ver en riesgo si no es firme. Y en el caso del INE yo creo que el contraste es todavía más claro. Esa defensa que se hizo en la integración pasada de la autonomía del INE, tanto en las vías jurisdiccionales, ante la Corte, eventualmente también con, déjame ponerlo así, mensajes públicos que derivaron en esa resistencia al plan B, yo creo que fueron un triunfo de la autonomía del árbitro. Y hoy lo que vemos es que cuando ya se ganó eso, ya se invalidó el plan B y las cosas parecía que iban a marchar bien, vemos otra vez por lo menos a algunos integrantes y de algunos órganos, en particular en la Comisión de Quejas y Denuncias, pues sí tomando decisiones que desde el punto de vista jurídicos son muy cuestionables y que sí podrían empezar a transmitir una indeseable imagen de que el árbitro no está, déjame ponerlo así, siendo lo suficientemente riguroso, de nueva cuenta, con la aplicación de las reglas de la Constitución y de la ley, ¿no? Hablando de los árbitros otra vez, el INE específicamente, no estoy diciendo que el INE de Lorenzo Córdoba fuera mejor que el actual, o no tiene que ver con esto, pero se percibía como que un INE más aguerrido, que tumbaba candidaturas, que echaba para atrás candidaturas, y hay un cambio en el instituto, en la presencia del instituto, en algunos consejeros, y ahora es más conciliador, y coincide ahora
con estos tiempos adelantadísimos, en donde pues, no se ve tan aguerrido, no se ve como con ganas de aplicar la ley. Con el INE anterior, la oposición pues lo apoyaba, lo respaldaba de cierta forma, pero en esta ocasión la oposición también está haciendo esta violación de la ley. Entonces, ¿de quién se apoya? Y yo creo que precisamente ese es el punto. O sea, es decir, hoy yo creo que es tan ilegal el proceso anticipado de Morena y sus aliados como es ilegal el proceso del Frente Amplio Progresista. ¿Qué es lo que esperaría uno de un árbitro imparcial? Pues que si los dos equipos en la cancha de fútbol están cometiendo faltas, le marque faltas a los dos. Claro, punto. Sí. ¿No? O sea, eso es lo que esperamos de un árbitro imparcial. ¿No? Yo tengo la impresión de que el árbitro anterior, o sea, es decir, más allá de la comparación y de las personalidades, yo sí creo, a ver, lo de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, bueno, pues hay una norma que dice que si uno no entrega su informe de precampaña, pierde el derecho a ser registrado. Lo que hizo el árbitro fue aplicar exactamente. No le gustó al partido mayoritario, el partido mayoritario y sus aliados fueron los que cometieron más faltas, bueno, pues se les tiene que marcar. Hoy lo que estamos viendo, digo, más allá de cómo esté el balance de las decisiones a favor o en contra de una coalición u otro, es un árbitro que se está negando a, de nueva cuenta, aplicar la Constitución, la ley y esas reglas que ya están preestablecidas. Y de nueva cuenta, yo creo que de cara a este muy complejo proceso electoral, creo que esto no es un buen arranque, creo que tenemos riesgos muy grandes, de nueva cuenta, de que haya afectaciones eventualmente irreparables, ¿no? al proceso electoral. No sabemos qué va a pasar en el 2024, claro. No sabemos quiénes van a ser las candidaturas, no sabemos quién va a ganar, no sabemos por qué margen. Pero en un escenario donde la elección presidencial se cierra y de repente quien pierde tiene ya una serie de decisiones donde se dice que el otro competidor que ganó violó la ley o hubo servidores públicos que violaron la ley a favor de quien ganó, pues eso ya te mete en un escenario de nulidad. Y eso, más allá de cuál sea la decisión, te genera dos cosas. Te genera, por un lado, a un perdedor que no acepta la derrota en caso de que se valide la elección, y de repente también puedes tener a un triunfador al quien legítimamente se le podrá decir que quizás sacó el mayor número de votos, pero que sacó ese mayor número de votos en buena medida por esas intervenciones ilegales, ¿no? Entonces, yo creo que llegar al 24 con una elección cuestionada, con un triunfador o una triunfadora cuya legitimidad esté en duda, de nueva cuenta, es algo que no le conviene absolutamente a nadie, mucho menos al país y a la ciudadanía, ¿no? No le conviene ni al que vaya a ganar, sea quien sea, y tampoco al que vaya a perder, sea quien sea. Esto no le abona a nadie y me recuerda algunos escenarios que vivimos en elecciones de hace algunos sexenios en donde, aunque el que ganara ganó, pues había todo para cuestionar su triunfo, más allá de que fuera o no cierto. Y a ver, y estamos en un contexto donde desgraciadamente, Juan Carlos, todavía no tenemos partidos políticos, candidaturas y una clase política lo suficientemente madura como para aceptar legítimamente la derrota, pero no solo para aceptar legítimamente la derrota, sino también para ganar a la buena. Entonces, lo que nos sucede prácticamente en todos los procesos electorales, incluso cuando los márgenes de victoria son muy amplios, incluso cuando las acusaciones de posibles irregularidades no necesariamente tienen sustento, es que los perdedores dicen que perdieron. ¿Por qué? Porque les hicieron trampa. Y los ganadores llegan al cargo de nueva cuenta con una legitimidad cuestionada, que contrasta muchísimo con lo que sucede en otras democracias, claro, donde el mismo día de la jornada electoral, a partir de encuestas, de resultados preliminares o de resultados oficiales, típicamente el perdedor o la perdedora acepta la derrota y el triunfador o la triunfadora puede, déjame ponerlo así, dar el paso siguiente y pensar en lo importante que es gobernar. En México no hemos alcanzado ni de cerca un escenario así. Entonces, si de repente cuando los árbitros hacen bien su trabajo seguimos con este tipo de problemas, pues imagínate un escenario donde el árbitro en efecto falla, donde el árbitro de repente, aunque sean evidentes los penales, no los marca, que no saca las tarjetas a tiempo. Bueno, pues eso claramente creo que es algo que puede complicar muchísimo las cosas. De nueva cuenta, creo que es un escenario en el que definitivamente ninguna ni ninguno de nosotros quiere estar, pero dado lo que está sucediendo en este momento, pues es algo que se está volviendo cada vez más factible, dada esa enorme cantidad de irregularidades que estamos viendo en el proceso electoral, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué esperas que vayamos a ver de aquí? Pues a que ahora sí lleguen los tiempos que dice la ley que deben de ser. Para septiembre, 3 de septiembre, 6 de septiembre, las dos
fuerzas, tanto el bloque de Morena como el bloque opositor, tendrán ya sus elegidos. Teóricamente habría que esperar a noviembre. No va a pasar. Pues mira, aquí yo lo que diría es, incluso antes de eso, ¿qué va a pasar? Que van a seguir las denuncias y van a seguir las impugnaciones. Porque como el Tribunal Electoral y el INE han dicho que estos son procesos internos y que no se puede hacer eso, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a seguir denunciando los unos a los otros y va a haber todavía más decisiones sobre cautelares, más decisiones sobre sanciones. Entonces, bueno, ahí vamos a ver déjame ponerlo así, un escenario de enorme cantidad de litigios, ¿no? Esa es una mala noticia de entrada porque en un partido, siempre quienes tienen que ser los protagonistas pues son los equipos y los jugadores, no el árbitro. Creo que esto lo que va a hacer es que el foco esté en el árbitro. Luego imagínate, vamos a llegar a septiembre, como tú dices, con la elección del coordinador de la defensa de la 4T y del coordinador del frente. Perfecto, hasta septiembre va a iniciar el proceso electoral. Entonces, ¿qué va a pasar de septiembre a noviembre? ¿No? Que es cuando tienen que iniciar las precampañas. Bueno, pues desgraciadamente tengo la impresión de que si ahorita ya se arrancaron antes de los tiempos y no pasa nada, pues la tendencia es que la persona que sea seleccionada, ¿no?, en uno y otro de los bandos, pues continuará realizando este tipo de actos. Yo creo que ese es un escenario muy posible, lo cual es igualmente ilegal. O sea, no se pueden hacer actos anticipados de campaña ahorita ni después. Después vamos a llegar a noviembre. Y esas normas que dicen que se tienen que hacer precampañas, pues se tienen que aplicar. Claro. Y las autoridades nos están diciendo que ahorita estas no son precampañas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los partidos políticos? ¿Cómo le van a hacer para decir, oye, pues mira, aquí yo ya tengo a la persona que va a ser, pero tengo que hacerle como que vamos a tener una elección interna porque eso es derecho de la militancia? Pues ahí hay otras interrogantes brutales. Y luego tendremos el intercampañas donde teóricamente las cosas se tendrían que calmar. Veremos si sucede o no. Y luego vamos a tener hasta el próximo año ya las campañas como tal. Entonces, esto está tan adelantado que yo te diría, y los árbitros están tomando decisiones tan intermedias, tan erráticas, que yo te diría, yo creo que el pronóstico está reservadísimo. Muchísimas cosas pueden pasar y creo que muchísimas cosas pueden, por desgracia, salir muy mal. Javier, muchísimo que comentar, mucho que analizar y lo estaremos platicando. Te voy a pedir que nos acompañes en otra ocasión para seguir hablando de estos temas y ver cómo van avanzando las cosas. Por supuesto que sí. Un gustazo, Juan Carlos. Javier, muchísimas gracias. Ahí lo tiene Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.